Buen día. Hoy, 20 de marzo de 2025, en ¿De qué hablan? Vamos a hablar de qué está pasando con la narrativa. Ya en varias ocasiones hemos mencionado que la narrativa ha venido cambiando. Desde el momento de que Donald Trump tomó posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos, hemos visto un cambio drástico en la narrativa, especialmente en la narrativa encaminada, esa narrativa propagandista en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ayer miraba un podcast, un video de Daniel Davis, donde él entrevistaba uno de los miembros del panel, era un británico, y este señor explicaba cómo el pueblo británico, el Reino Unido en completo, tiene una asimilación distinta al resto, y es por la propaganda que ellos reciben. Él habla incluso de gente que tú miras que es de clase media alta, que se entiende que es gente que analiza, que estudia, pero sí reciben información, pero lamentablemente reciben una información errónea. Y en conclusión, él dice que básicamente en todo Reino Unido la gente tiene la mentalidad de que un día Putin se levantó de malas pulgas y decidió pues atacar a Ucrania, el diabólico de Putin. Y esto es algo que se escucha en todos lados, en el metro, en el bar, en los restaurantes. Es lo que el día al día que hablan los ingleses. Hay que saber, bueno, sabemos de que Reino Unido tiene problemas con la libre expresión. Está muy restringida. Para empezar, han prohibido los canales mediáticos rusos o alternativos, e incluso las personas que se quieren expresar pues son aterrorizadas, son encarceladas solamente porque han tirado un Facebook o que han hecho un comentario en contra del gobierno o en contra de alguien que va en contra de las políticas del gobierno. O sea, hay una represión completa. Ahora, en Estados Unidos es un poco diferente. Si bien es cierto, la mediática de Estados Unidos también es parte de lo que le decimos el complejo occidental y la propagandista tonta del occidente, pero sí, para mi sorpresa, he encontrado el día de ayer este artículo en The Hill. Dice, sadly, Trump is right on Ukraine. Lamentablemente, Trump tiene razón sobre Ucrania. Este artículo es escrito por un profesor. Vamos a ver, aquí está. Alan J. Copperman es un profesor de la Universidad de Texas, Austin, quien enseña cursos de estrategia militar y conflict management. Entonces ya empezaron a aparecer voces como estas, ya no son las populares, ya no es Scott Ritter, Colonel McDougall, ya empezamos a ver otro gremio que empieza a decir las cosas tales y como son. Y hoy en ¿De qué hablan? Vamos a ver, vamos a leer este artículo. Para los que no están muy enterados, qué es lo que, cómo ha llegado este gran problema que tenemos en el este de Europa. Y el artículo empieza, lamentablemente Trump tiene razón sobre Ucrania. Y este señor dice que rara vez estoy de acuerdo con el presidente Trump. Si se dan cuenta, es una persona que no es maga, es una persona que está en contra del gobierno de Trump, pero dice que sus últimas declaraciones controvertidas sobre Ucrania son en su mayoría ciertas. Parecen absurdos solo porque el público occidental ha sido alimentado con una dieta constante de desinformación sobre Ucrania durante más de una década. Es exactamente lo que está sucediendo en Reino Unido y para mis amigos europeos, lo que sucede completamente en Europa, que reciben solamente propaganda de la Unión Europea, tonta, rusofoba, y no miran los aspectos verídicos. Y dice,
Es hora de declarar las cosas sobre 3 puntos claves que iluminan por qué los ucranianos y el expresidente Joe Biden, no solo el presidente ruso Vladimir Putin, tienen una responsabilidad significativa por el estallido y la perpetuación de la guerra en Ucrania. Y continúa. En el primer lugar, como se documentó recientemente por abrumadoras pruebas forenses y afirmado incluso por un tribunal de Kiev, fueron los militantes de derecha ucranianos los que iniciaron la violencia en el 2014, la que provocó la invasión inicial de Rusia al sureste del país, incluida Crimea. En ese entonces, Ucrania tenía un presidente prorruso, Viktor Yanukovych, que había ganado elecciones libres y justas en el 2010, con un fuerte apoyo de los rusos étnicos del sureste del país. En el 2013 decidió buscar la cooperación económica con Rusia en lugar de con Europa. Bueno, esto es mentira, esto no es así, es más complejo. Como estaba previsto anteriormente, los activistas pro-occidentales respondieron con una ocupación principalmente pacífica de la Plaza del Maidán, de la capital y las oficinas gubernamentales, hasta que el presidente finalmente ofreció concesiones sustanciales a mediados de febrero de 2014, después de lo cual se retiraron principalmente. No fue así. Viktor Yanukovych se encontraba en una encrucijada. Por un lado, los europeos lo presionaban para que dejara de comerciar con Rusia. Por otro lado, Yanukovych miraba el sentimiento de su pueblo que querían ser parte de la Unión Europea o que querían hacerse más europeos. Y lo compartía. Al 100%, él compartía esa intención. Él no era un tal prorruso como todo el mundo lo menciona. No. Para empezar, este señor también es parte mafioso. No es todo tan limpio como se pinta con este señor. En su pueblo natal, él tenía cosas muy, muy tenebrosas. Pero lo que sí es cierto es de que Viktor Yanukovych se aproximó a Putin y le dijo, mira, los europeos me piden que me lidee con ellos. Y Putin le dice, yo no tengo ningún problema con esto. Tú eres Ucrania, tú eres un país, eres un soberano. Pero te recomiendo que no cortes los enlaces con nosotros. Al contrario, sé neutral. Sé neutral y eso va a beneficiar mucho a Ucrania. Sé el vínculo, sé el puente, the bridge, entre Europa y Rusia y que Ucrania sea ese camino, sea esa ruta de la seda, por decirlo así. Cuando Yanukovych presentó este sentimiento, esta estrategia propuesta por Putin a los europeos no les gustó. Porque los europeos tienen una cosa que son bien narrow-minded, son bien cerrados como el C de la mula. Para ellos es o con nosotros o con nadie. O estás con nosotros o estás con los rusos. Y aquí es donde Yanukovych se encuentra en esta gran encrucijada. Yanukovych sabe perfectamente en ese entonces, para los que han vivido en Ucrania, pues yo tuve la oportunidad de vivir en Ucrania en ese entonces, dependía mucho de Rusia. Era muy poco lo que venía de Europa. Quizá de lo que venía de Europa eran los lujos, las modas, las influencias, la televisión, pero el gas, para empezar, el gas venía de Rusia. Si no es hasta hace poco que el payaso lo ha cerrado. Entonces Yanukovych estaba en esta situación. ¿Qué hicieron los europeos? Alimentaron estas demostraciones en Maidán. Con la ayuda de los Estados Unidos, Victoria Nuland aparece ahí dando galletitas. ¿Ya? Y bueno, y ustedes ya saben el resto. Entonces dice que en el 2013 decidió buscar la cooperación económica con Rusia en lugar de con Europa. Dice, claro, él no podía cortar el enlace perpetuo con Rusia. Él quería que estuviera abierto. Como estaba previsto anteriormente, los activistas pro-occidentales respondieron con una ocupación principalmente pacífica de la plaza de Maidán, de la capital y las oficinas gubernamentales, hasta que el presidente finalmente ofreció concesiones sustanciales a mediados de febrero de 2014, después de lo cual se retiraron principalmente. Sin embargo, justo en este momento, los militantes de derecha que aparecieron de la nada, ¿no? Con vistas
a la plaza comenzaron a disparar a la policía ucraniana y a los manifestantes restantes. La policía devolvió el fuego contra los militantes, quienes luego afirmó falsamente que la policía había matado a los manifestantes desarmados. Les recuerdo que estos francotiradores, muchos de ellos fueron georgianos, fueron de Georgia, nazis de Georgia. Indignados por esta sostenible masacre gubernamental, los ucranianos descendieron a la capital y derrocaron al presidente, que huyó a Rusia en su protección. Él no huyó a Rusia, él estaba en el Donbass. Cuando eso sucedió, claro, no le quedó otra de irse a Rusia. ¿Y quién no? ¿Quién no va a salvar su propia vida? Putin respondió desplegando tropas a Crimea y armas en la región del sureste de Donbass, en nombre de los rusos étnicos que sentían que su presidente había sido derrocado de forma antidemocrática. ¿Hay alguien en este mundo que puede contradecir esto? Si bien esta historia de fondo no justifica la invasión de Rusia, explica que difícilmente no fue provocada. Ok, esto hay que analizarlo más profundo. Esta parte que dice, si bien esta historia de fondo no justifica la invasión de Rusia y las más de 8,000 almas que los ultranacionalistas estaban asesinando en el Donbass, no justifica 8,000 vidas, no justifica. ¿Mm? Pregunto nomás, pregunto. ¿O querían de que los hermanos rusos estuvieran de brazos cruzados y ver cómo masacraban a sus primos y a sus tíos y a sus hermanos y a sus abuelos que vivían en el Donbass? Ahora, en segundo lugar, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, contribuyó a una guerra más amplia al violar los acuerdos de paz con Rusia y buscar ayuda militar de la membresía de la OTAN. Los acuerdos conocidos como Minsk I y II se habían negociado bajo su precedor, presidente Petro Poroshenko, en 2014 y 2015, para poner fin a los combates en el sureste y proteger a las tropas en peligro de extinción. ¿Quién no cumplió estos acuerdos? Poroshenko. Otra vez, Ucrania. Y reconfirmado por Merkel y Hollande, en ese entonces la canciller de Alemania y el presidente de Francia, que lo han dicho a voces abiertas de que estos acuerdos de Minsk I y Minsk II era una farsa, era solamente para ganar tiempo y rearmar a Ucrania para crear un genocidio en el Donbass. Es que suena horrible, pero es que esta es la realidad. Y es impresionante de que ahora en el Hill aparezca un artículo de este calibre. Ucrania iba a garantizar a Donbass la autonomía política limitada a finales de 2015, que Putin creía que sería suficiente para evitar que Ucrania se uniera o sirviera como base militar para la OTAN. Lamentablemente, Ucrania se negó durante 7 años a cumplir con este compromiso. Zelensky incluso hizo campaña en el 2019 con la promesa de implementar finalmente los acuerdos para evitar una mayor guerra. Pero después de ganar las elecciones, se renegó, aparentemente menos preocupado por arriesgarse a la guerra que por parecer débil en Rusia. En cambio, Zelensky aumentó las importaciones de armas de los países de la OTAN, que fue la gota que colmó el vaso para Putin. Entonces, en el 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció la independencia de Donbass, desplegó tropas ahí para el mantenimiento de la paz y exigió a Zelensky que renunciara a su búsqueda de asistencia militar y membresía de la OTAN. Vamos a hacer una pausa de este artículo y les quiero traer en pantalla a nada más y nada menos que don Yoyo, Boris Johnson. Pongan atención a lo que dice. You got to remember that Volodymyr Zelensky he's not an unreasonable guy. Dice, hay que recordar que Vladimir Zelensky no es una persona
irrazonable. He got elected really as a peacenik. Él fue elegido como un pacificador, como una persona que iba por la paz. He was out there in 2019. He tried to do a deal. Y dice que en el 2019 él trató de hacer un acuerdo, trató de hacer un trato With Putin. con Putin. As far as I can remember, his basic problem was that Pero, como me recuerdo, dice, su problema básico era Ukrainian nationalists couldn't accept the compromise. que los ucranianos nacionalistas no estaban dispuestos a aceptar este compromiso. Este señor es el que destruyó el acuerdo con Turquía. Y hoy, cuando ve que todo lo de Ucrania se está desplomando y se está yendo más a favor de Rusia, ahora él está huyendo como una rata que huye del barco, hundiéndose. Ahora él quiere tapar los ojos de todo el mundo, como quien dice, no es que no fui yo, es de que ahí había un problema. Le costó decir la palabra nazi y la tradujo más comúnmente como nacionalista, ucraniano nacionalista. Ahora bien, sí, lo que él dice tiene sentido y tiene mucha razón. Aquí tenemos otro video. Мы бы хотели это все обсудить и формализировать, чтобы потом не было как у Петра Алексеевича. Ты со мной хочешь формализировать отношения? Меморандум. Я с тобой? Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, те, которые были... Ok. Aquí podemos ver a Zelensky en algún lugar en el Donbass, que él en persona fue a hablar con los miembros del batallón de Azov, del batallón Azov, que es un batallón ultranacionalista ucraniano, y les viene a decir que le pongan las armas. Aquí uno puede ver de que Zelensky sí tenía la intención de parar el conflicto, pero lo que yo no entiendo es cómo él fue a hablar con esta persona en persona. Lo miro muy ilógico. Para los que entienden ruso, este señor, Denis, de Batallón Azov, habla en una dirección. Él va para allá y Zelensky está hablando para allá. Incluso Zelensky le tiene que decir, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el presidente de Ucrania. Tengo 42 años de edad y no soy un gilipollas. ¿Por qué quieres cambiar la ruta de la conversación? Y al final el hombre dice, bueno, viene por mis armas. Pues armas no tengo en mis bolsillos. De una manera sarcástica. Y acá más adelante podemos leer este tweet que dice, este era un soldado del batallón Azov. Luego, un general en cámara dijo que si Zelensky se acercaba otra vez de esa manera, lo iban a matar. ¿Mm? O sea que Boris Johnson, a sabienda del problema de nacionalistas, de ultranacionalistas que tenía Ucrania, cuando estaban los acuerdos de paz sobre la mesa en Turquía, le fue a decir a Zelensky que no, que estuviera con la guerra. O sea que esto es una gran indicación de que Gran Bretaña, el Reino Unido, Europa y Estados Unidos apoyaron a estos matones, apoyaron a esta gente sin sentido, a estos ultranacionalistas. Aquí tenemos a Boris Johnson. Boris Johnson haciendo saludos tipo señor de bigote. Más adelante aquí lo tenemos sosteniendo la bandera del batallón de Azov. Miren, esto es en el 2014. Vamos a traducir esto. Tomar cafecito. El mayor problema de los extremistas en Ucrania fueron los estadounidenses con
televisivos como John McCain y Victoria Nuland, apoyados directamente por Biden y su plan de expansión de la OTAN. Reino Unido conectado más tarde. Todo lo demás no fue un gran problema. Y aquí tenemos a Victoria Nuland dándole galletitas a la gente. ¿Ya? Y eso es lo que les decía. Boris Johnson, con la junta del batallón de Azov, con la bandera de Azov. Esto solamente para hacer un preámbulo del artículo que estamos leyendo. Continúa el artículo. Cuando Zelensky se negó de nuevo, Putin amplió masivamente su ofensiva en el 24 de febrero. Intencionalmente o no, Zelensky había provocado la agresión rusa, aunque eso obviamente no excusa a los posteriores crímenes de guerra de Moscú, por supuesto. Esta es una persona, profesor o no profesor, que no está aparentemente muy bien enterado de cómo las cosas sucedieron ahí. En tercer lugar, Joe Biden también contribuyó de manera crucial a la escalada y perpetuación de los combates. A finales de 2021, cuando Putin movilizó fuerzas en la frontera de Ucrania y exigió la implementación de los acuerdos de Minsk. Parecía obvio que a menos que Zelensky cediera, Rusia invadiría para al menos formar un puente terrestre entre Donbass y Crimea. Teniendo en cuenta que Ucrania ya dependía existencialmente de la asistencia militar estadounidense, si el presidente Biden hubiera insistido en que Zelensky cumpliera con la solicitud de Putin, esto no hubiera sucedido. En cambio, Biden dejó lamentablemente la decisión a Zelensky y prometió que si Rusia invadía, Estados Unidos respondería rápida y decisivamente, lo que Zelensky leyó como una luz verde para desafiar a Putin. Hay que tomar en consideración de que Zelensky ya en este momento ya está bajo sentencia de muerte. Ya los ultranacionalistas ya lo tienen en la mira y ya le han puesto sus términos. Si Trump hubiera sido presidente, probablemente no habría proporcionado tal cheque en blanco, por lo que Zelensky habría tenido más remedio que implementar los acuerdos de Minsk para evitar la guerra. Incluso si Zelensky todavía se hubiera negado y provocado a Rusia para invadir, Trump le habría negado un veto sobre las negociaciones de paz, que Biden dio imprudentemente al declarar no hay nada en Ucrania sin Ucrania. Esa promesa envalentonó trágicamente a Ucrania a prolongar la guerra en previsión de una ayuda militar estadounidense eventualmente decisiva que Biden luego se negó a suministrar debido al temor de escalada nuclear. Y esto fue lo que el presidente de Bielorrusia, anticipadamente, antes de la guerra, le dijo a Zelensky: hoy estás lidiando con la administración Biden. La administración Biden no es Estados Unidos. Tú no sabes quién va a ser la próxima administración y si la próxima administración va a seguir alimentando este conflicto. Bueno, siguiendo con el artículo. De esa manera, Biden levantó falsas esperanzas en Ucrania, perpetuando innecesariamente una guerra que ha matado o herido a cientos de miles. Solo en los últimos 2 años, durante los cuales la línea de frente ha cambiado en menos de 1% del territorio ucraniano. No, eso no, a ser error, a ser un error de traducción. Los esquemas básicos de un acuerdo para poner fin a las peleas son obvios, incluso si los detalles aún no se han negociado, como Trump y Putin comenzaron a hacer hoy a través de una llamada telefónica. Rusia continuará ocupando Crimea y otras partes del sureste, mientras que el resto de Ucrania no se unirá a la OTAN, pero obtendrá garantías de seguridad de algunos países occidentales. Lo triste es que tal plan podría haberse logrado hacer al menos 2 años si tan solo el presidente Biden hubiera condicionado la ayuda militar a que Zelensky negociara un alto al fuego. Aún más trágico, cualquier acuerdo de paz que surja después de la guerra será peor para Ucrania que los acuerdos de Minsk que Zelensky abandonó tontamente debido a sus ambiciones políticas y sus ingenuas expectativas de apoyo estadounidense sin fondo. Alan Jack Copperman es un profesor de la Universidad de Texas de Austin, donde imparte cursos de estrategia militar y gestión de conflictos.
Entonces, mi gente, este es el artículo de The Hill. Lamentablemente, Trump tiene razón sobre Ucrania. Podría decirse también, lamentablemente, los medios intermedios, como el de que hablan, Durán, Scott Ritter, Coronel McDougall, Daniel Davis, teníamos razón sobre Ucrania. Y tenemos razón sobre Ucrania. Es que se sabe cuando estamos del lado de la verdad, del lado correcto de la historia. Está bien claro que lamentablemente mucha gente no tiene acceso o no conoce cómo acceder a otros medios de comunicación donde haya más que escudriñar. Por eso yo siempre les digo, mi gente, que estén unidos, fuertes y siempre busquen por la verdad y que sean justos. No crean en mi palabra, siempre busquen información alternativa, corroboren y no crean a la primera, al primer otatonto publicando mentiras. Por lindos nombres que tengan como BBC News, CNN News, NBC, MSN News. No. Ya está claro que la USAID, que trabaja según la administración que la trabaje, pues en el tiempo de Biden pagaba millones de dólares a medios de comunicación para que tiraran propaganda, para que silenciaran grandes mentes, para que silenciaran a los medios como el que hablan. Bueno, espero que este artículo haya sido de su agrado, así como siempre les digo, y les repito otra vez, mi gente, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Aquí en De Qué Hablan condenamos cualquier violación a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Hasta la próxima.